Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a este curso de especialización en asistencia en función fiscal, organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire, Colán y Moncada Romero y certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. Es para mí realmente un placer darles la bienvenida a este curso de especialización y más aún la bienvenida al expositor que nos acompaña el día de hoy. Recibo un cordial saludo, doctor Manuel Luján Valdivia, quien es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, maestría en Derecho y Ciencias Penales, asistente en función fiscal en la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Ica en la sede de Vista Alegre y actualmente asistente administrativo del Ministerio Público en Ica. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, doctor, y quedamos atentos a su disertación. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación al Centro de Estudios del Grupo Chire, Colán y Moncada Romero para exponer sobre el tema que se me ha asignado, funciones y atribuciones del Ministerio Público. Bien, para esta exponencia se han elaborado unas diapositivas que están ahí compartidas para llevar una mejor secuencia de la exposición. A ver, siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? Sí, doctor, un Sí, momento, doctor, un vamos a momento, arreglar la vamos a arreglar la proyección. proyección. Bien. Bueno, como les repetía, el tema que se me ha asignado son las atribuciones y funciones del Ministerio Público en el marco del nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, debemos destacar que el Ministerio Público es un ente constitucionalmente autónomo. Se puede decir que a través de la reforma procesal que inició hace algunos años en el Perú y siguiendo la corriente latinoamericana sobre el tema, sobre el sistema acusatorio, precisamente es que el Ministerio Público adquiere un mayor rol protagónico en el desarrollo del proceso penal. En el anterior sistema era de carácter inquisitivo, donde el juez tenía la función de ser instructor, realizaba la investigación y a su vez decidía sobre la misma, ¿no? Por lo que esto conllevó a una serie de críticas en el sentido de la independencia y autonomía que debía tener un magistrado. En ese sentido, a través de la reforma del nuevo Código Procesal Penal, se buscó que estos roles sean, que en un principio estaban reunidos en una sola persona, que era el juez. Ahora estos roles van a ser compartidos por otras instituciones. En el caso peruano estamos hablando del rol del Ministerio Público, sobre todo al momento de hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Bien, pues ahora estamos inmersos en un sistema acusatorio, donde básicamente esta función de investigar y acusar recae básicamente o exclusivamente sobre el Ministerio Público. En ese sentido, al decir que el Ministerio Público ha adquirido un mayor rol protagónico, es básicamente porque la función o las actividades que realiza en el marco del nuevo Código Procesal Penal ya son más variadas de lo que sucedía con el antiguo código, donde el Ministerio Público solamente realizaba dictámenes, ¿no? Hoy en día, como les vuelvo a repetir, ya tiene un papel más activo y proactivo en el desenvolvimiento de este proceso. Bien, vayamos a conocer su base legal. Empezando por la norma más fundamental e importante de nuestra nación, que es la Constitución. En ese sentido, el artículo 158 de nuestra Carta Magna define al Ministerio Público como un órgano autónomo presidida por el fiscal de la Nación, que es elegido por la Junta de Fiscales Supremos,
Este cargo dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2 años más. Y según la Constitución, al Ministerio Público sus funciones son las siguientes, como dice ahí, ¿no? Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Representar en los procesos judiciales a la sociedad, conducir desde un inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla y ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al presidente de la República, ¿no? En la base constitucional del Ministerio Público vemos que es definido como un órgano constitucionalmente autónomo, porque no está adscrito ni al Poder Judicial ni al Poder Ejecutivo, como por ejemplo sucede en otros países donde el Ministerio Público es un ente adscrito al Poder Judicial o en algunos casos al Ejecutivo. En nuestro país es un órgano autónomo independiente de los otros poderes del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el Ministerio Público tiene su ley orgánica, el Decreto Legislativo 052, que algunos de sus artículos ya han sido modificados por la ley de la carrera fiscal, la cual se promulgó hace algunos años. Esta define al Ministerio Público como un organismo autónomo del Estado que tiene funciones principales como es la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos y la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social, así como a velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la nación. Como ustedes de alguna forma pueden darse cuenta, el Ministerio Público tiene una serie de funciones no solamente exclusivas al proceso penal, pero básicamente el día de hoy nos vamos a basar en las de ese aspecto, ¿no? Del nuevo Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a definir o conceptualizar la misión del Ministerio Público. El Ministerio Público es considerado como órgano constitucionalmente autónomo de derecho constitucional, lo que significa un complejo orgánico que no depende de poder alguno o de otra institución estatal y que por imperio del artículo 159 de la Constitución Política es el encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho. También provoca el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es un órgano requirente por autonomacia. Y así lo define el maestro César San Martín. Se puede decir que el fiscal es un funcionario guardián de la legalidad que únicamente debe servir al derecho como tal, intervenir siempre que estén en juego normas de carácter imperativo o los derechos fundamentales de los ciudadanos, y esta parte que quizás se extienda mucho a decir, pues, el Ministerio Público es un defensor de la legalidad, ya que incluso hoy en día se puede decir que ya prácticamente hemos pasado de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional. Por lo que quizás es la excepción clásica con la que de alguna forma se perfila el Ministerio Público, ya que quizás suene un poco del pasado para el momento actual, pero bien, esa es la definición clásica que se le da, ¿no? El juez penal no juzga por sí mismo, sino solo a iniciativa del Ministerio Público, cuya intervención es el presupuesto necesario de la actividad jurisdiccional, y esto, como les decía en el nuevo modelo, prácticamente ya esta función de juzgar y de investigar recae en dos órganos totalmente distintos, y no pues en el mismo órgano como sucedía en el anterior código. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sus roles en el íter del proceso penal, el maestro César San Martín Castro señala que, pues, que estaría de los roles concurrentes, pero sucesivos al Ministerio Público en cuanto al titular del ejercicio de la acción penal. En ese sentido, pues,
Este autor sintetiza las funciones del Ministerio Público en tres. Es el conductor de la investigación preparatoria, cuya facultad de decisión a la acusación o al sobreseimiento conferida al fiscal constituye una prerrogativa lógico-jurídico que obliga al Ministerio Público la investigación del hecho. Asimismo, ha resaltado pues un papel o un rol acusador en el juicio oral con la obligación de intervenir permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Asimismo, pues le asigna un papel en el proceso impugnativo. Que debe reposar, esto es el que no se debe reposar miembro, pero ¿me escucha? Sí, doctor, se Sí, doctor, escucha. se ¿Me escucha. escuchan? Allá. Bien, como decíamos, ¿no? La función principal de todas del Ministerio Público en el proceso penal, yo diría que es titular exclusivo de la acción penal, ese titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Bien, se puede decir de que esta labor de ejercicio de la acción penal, de requerir, en otras palabras, el procesamiento de una persona o su decisión de llevarla a juicio en un proceso penal, es básicamente una función que recae en exclusividad al Ministerio Público. Este rol no puede ser compartido por otra entidad, sino básicamente por el Ministerio Público, y precisamente este rol que se le asigna que le asigna la Constitución, además le impone el deber de investigar precisamente el delito. Bueno, aquí prácticamente sobre esa entidad es la institución en la que recae la carga de la prueba, o sea, tiene la responsabilidad de acreditar los hechos que imputan a una determinada persona, también asume la conducción de la investigación desde su inicio y proactivamente en defensa de la sociedad. Y al inicio de la investigación es a mérito precisamente de una denuncia de parte o también a través de una noticia criminal. El Ministerio Público puede actuar de oficio sin necesidad de que exista una denuncia de por medio, como por ejemplo no ocurre en el proceso civil, en donde prácticamente es un tema que se rige bastante el tema dispositivo, que es la propia actividad de las partes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el tema del proceso penal, aquí hablamos de que el Ministerio Público siempre tiene el deber o la carga de la prueba y puede actuar incluso de oficio. Señala que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen o acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Y aquí básicamente hay que señalar que el Ministerio Público en su rol acusador, en su rol de titular de la acción penal, está obligado no solamente a constar con aquellos elementos de prueba, aquellos datos que puedan significar la incriminación de la persona que está investigando, sino también tiene de la misma forma la responsabilidad de velar porque también se deje constancia de los hechos, de los actos de investigación que de alguna forma también puedan acreditar la inocencia del imputado. Aquí de alguna forma el Ministerio Público no está parametrado únicamente a acreditar la responsabilidad penal de la persona, sino también pues su inocencia, de ser el caso, ¿no? No vayan a pensar que por ser imputado, el que tiene que velar por sus derechos es su abogado defensor, cuando esto ya ha sido dejado de lado y ha sido criticado también por el Tribunal Constitucional, ya que al Ministerio Público también le compete hacer constar hechos que de alguna forma puedan demostrar su inocencia y con esta finalidad, de alguna forma, y para investigar, para acreditar los hechos que puedan determinar la responsabilidad o inocencia del imputado, tiene pues el apoyo material de la Policía Nacional, que de alguna forma, en algunos casos, le puede asignar para que realicen actos de investigación, realicen pesquisas, entre otros, ¿no? Los actos de investigación que realiza el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá del órgano jurisdiccional motivando debidamente su petición. Cuando fuera indispensable, pues una decisión de esta naturaleza, se dice que debemos requerirla al órgano jurisdiccional, por ejemplo, al momento de nosotros ordenar una medida limitativa o restrictiva de derechos, como por ejemplo podría ser un levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, un levantamiento del secreto bancario o un secreto tributario, por ejemplo, o una detención también, o una detención, se puede decir que estas funciones el Ministerio Público no podrá actuar de forma libre, siempre tendrá que emitir un requerimiento debidamente motivado
al juez de investigación preparatoria, para que éste de alguna forma resuelva si es dable o no realizar este tipo de requerimientos. Por eso, precisamente cuando se requiera realizar una acción de esa naturaleza, siempre tenemos que requerir al órgano jurisdiccional, específicamente al juez de investigación preparatoria. El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional, de conformidad con sus leyes y reglamentos. Sobre este último punto ha habido también bastante debate en el escenario legislativo, por así decirlo, ya que la labor que realiza en la etapa preliminar, que es básicamente la investigación, recae exclusivamente en el Ministerio Público, quien decide la estrategia y controla jurídicamente los actos que realiza la Policía Nacional en esta labor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos a hablar sobre las funciones. El artículo 60 del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, actúa de oficio a instancia de la víctima por acción popular o por noticia policial. Como le decía, puede ser denuncia de oficio por tener conocimiento de alguna noticia criminal. El fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. La policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Si el Ministerio Público dispone que se realice determinado interrogatorio, que se realice una determinada constatación, que se recabe determinada documentación, que se recoja determinada evidencia, siempre tendrá como apoyo a la Policía Nacional del Perú. Entre las atribuciones y obligaciones que señala nuestro Código Procesal Penal, en lo que respecta al Ministerio Público, señala lo siguiente. El fiscal actúa en el proceso con independencia de criterio, adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. Conduce la investigación preparatoria, practicará o ordenará practicar los actos de investigación que corresponda, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar las responsabilidades del imputado. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso, tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Está obligado a apartarse del conocimiento de la investigación cuando esté incurso en una de las causales de inhibición, como por ejemplo pueden ser que tenga una relación familiar o consanguínea con alguna de las partes. Siguiente diapositiva, por favor. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público siempre emite este tipo de documentos denominados disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y la especifica de manera que se basten a sí mismo al remitirse las decisiones del juez. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo Sí, doctor, escuchamos. lo escuchamos. Bien, como les decía, en el Ministerio Público lo que emite el fiscal son disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y le especifica de manera que se basten a sí mismos sin reunirse a las decisiones del juez, ni a disposiciones o requerimientos anteriores. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos. Como les decía, ante cualquier requerimiento que realice el fiscal, más adelante lo va a tener que oralizar ante el juez de investigación preparatoria. Precisamente para ejercer su funcionalidad, el Ministerio Público siempre emite este tipo de documentos, disposiciones de apertura y de alguna forma también observa que existan elementos de convicción, aunque de alguna forma puedan diluir la imputación primigenia que se tuvo contra determinada persona. También tendrá que emitir la disposición de archivo correspondiente, obviamente alegando, mostrando o desarrollando los fundamentos por los cuales se está decidiendo de no al lugar a formalizar investigación preparatoria. De lo contrario, de existir suficientes indicios del delito, que de alguna forma esté individualizada la persona en la que supuestamente ha sido atribuida la comisión del delito,
y de alguna forma también verificar que la acción penal no haya prescrito por el paso del tiempo. Emitirá una disposición de formalización que no es otra cosa que la comunicación formal al juez de investigación preparatoria. En esta disposición se señalarán los indicios reveladores del delito, los elementos de convicción que se han recabado en la etapa preliminar. Se hará constar los datos de las personas que vienen investigando, como DNI, fecha de nacimiento, se individualizará y también se mostrará la imputación concreta que se está atribuyendo a determinado imputado. Aquí es necesario que el Ministerio Público sea lo más específico, detallado y concreto en la imputación que se formulará contra determinadas personas. En cada delito, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de formar la imputación concreta. Por ejemplo, se le atribuye a determinada persona haber utilizado un cuchillo apuñalando en el corazón a otra. El día 20 de febrero a las 20 horas en su domicilio, ustedes se darán cuenta de las diferencias entre una imputación genérica y una imputación concreta, que de alguna forma va a significar un mayor despliegue en el derecho de defensa que tienen los imputados y que le asiste a toda persona. El artículo 65 indica que la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. El Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333. Es aquí que se dice que el Ministerio Público tiene esa responsabilidad precisamente de acopiar los elementos de conducción o elementos de juicio que de alguna forma van a llevar a tomar una decisión correcta y objetiva, ya sea formalizando la investigación preparatoria o así como también decidir su archivo de la causa, ¿no? El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si corresponde, las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. El fiscal tiene la facultad de delegar que la policía realice la investigación. Cuando el fiscal ordena la intervención policial, entre las indicaciones precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal. La policía no podrá realizar ningún acto sin consulta o sin la orden del fiscal. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso efectivamente, pues el fiscal será quien tenga la responsabilidad también de sustentar en su debida oportunidad este caso que ha investigado ante el juez. Aquí prácticamente el fiscal tendrá el deber de desarrollar cuáles son los elementos de convicción necesarios, cuáles son esos elementos de convicción que precisamente han llevado a juicio a esta persona. Se habla pues también que el Ministerio Público tiene el deber de actuar también con responsabilidad si no encuentra los elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad del imputado. Será pues innecesario, hasta inconstitucional, que lleve a una persona a juicio sin contar con los medios probatorios suficientes, ¿no? El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios, que no es otra cosa que todas las actuaciones que realice el Ministerio Público, sobre todo en el momento del acopio de las pruebas, que no vulneren otros derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público no podría ordenar a la policía que tiene sospecha de determinada persona que está involucrada en actos ilícitos y que procedan a torturarlo a efectos de que confiese o dé algún dato revelador o clave para que de una forma poder incriminarlo, ¿no? Esta labor de búsqueda de la verdad, de los hechos, tienen sus límites en el propio ordenamiento jurídico. No puede concebirse buscar una verdad a toda costa, que no sería propio del órgano constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, el TC, Tribunal Constitucional, también se ha pronunciado
indicando que el Ministerio Público es el titular de la acción del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio, para la cual, previo estudio de los hechos, determinará si la conducta incriminada es delictuosa, es decir, si hay razones atendibles sobre la comisión de hechos constitutivos de un delito, para luego determinar y acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado. De ocurrir la primera, calificará su procedencia, formalizando la correspondiente denuncia penal. En caso contrario, archivará la denuncia. En caso de no reunir la prueba suficiente sobre la constitución del hecho delictuoso o del presunto infractor, dispondrá la realización de una investigación preliminar para reunir la prueba que considere necesaria, ¿no? Para tal efecto, practicará y ordenará realizar actos de investigación que correspondan a sí mismo las demás diligencias pertinentes. Eso, el fiscal en su disposición de apertura va a indicar todas las diligencias que se van a realizar, ¿no? Aquí debemos señalar que hay algunas circunstancias, algunos hechos, algunos casos en donde la prueba ya es evidente, como por ejemplo en los casos de flagrancia delictiva, en donde ya no existirá la necesidad de realizar investigación porque ya que la finalidad tendría, si todas las pruebas están ahí presentadas, en ese sentido el Ministerio Público podrá formular un requerimiento de proceso inmediato o en todo caso una acusación directa, ¿no? Así también se dice que el Ministerio Público tiene el deber de conducir y controlar jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía. Si de alguna forma observa en el actuar de la que en el actuar de la policía se está infringiendo el debido proceso o se está vulnerando algún derecho al imputado, este tendrá el deber de subsanar o corregir el acto que puede estar significando la vulneración de algún determinado derecho, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, aquí en la sentencia del Tribunal Constitucional 05228-2006, Gleiser Katz señaló que si bien la Constitución, el artículo 159, ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal, ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159, inciso 5 de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el Poder Constituyente, el Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente constituido y por ende sometido a la Constitución. No puede ser ejercida irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales. En efecto, el Ministerio Público, por más responsabilidad que tenga de reunir los elementos de convicción, de investigar, esta no puede ser llevada a cabo atropellando los otros derechos que también son importantes para los imputados. Recordemos que la dignidad de las personas es fin primordial del Estado. Siguiente diapositiva. Bien, para hacer una síntesis, precisamente en lo que respecta a las funciones del Ministerio Público, aquí recordemos que César San Martín Castro hablaba de 3 funciones. Básicamente, este autor también habla de las siguientes funciones. Pedro Angulo Arana ha sido un abogado que ha sido fiscal supremo, el cual define las funciones del Ministerio Público como función de defensa del sistema de justicia. Se establece que el Ministerio Público debe velar por la independencia de los poderes, ¿no? Función política criminal, tiene la responsabilidad de elaborar políticas públicas que de alguna forma tengan como objeto disminuir o prevenir incluso el delito. Función persecutora, toda vez que ante hechos que se evidencian su delictuosidad o se ha identificado plenamente sus autores o responsables, tiene la función de perseguir el delito. Función preventiva, que debiera ser la más importante, pero lamentablemente siempre se da mayor prioridad a la función persecutora, de alguna forma de imposición de penas y no de función preventiva. Acá en ICA existe la Fiscalía de Prevención del Delito, pero sin embargo, en la Fiscalía de acá de ICA existen 2 fiscalías corporativas, que cada una cuenta con 5 despachos, ¿no? Función averiguadora. Aquí el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, tiene la responsabilidad de recabar
todos los elementos de convicción que puedan significar la responsabilidad o inocencia del imputado. Tiene también la función resolutora, toda vez que al momento de decidir si se continúa con la formalización de investigación preparatoria o se dispone el archivo, está resolviendo un determinado caso, está decidiendo precisamente con la debida motivación que corresponde, ¿no? Función de dirección de la investigación. Bueno, efectivamente, aquí el Ministerio Público, la función que recae sobre el fiscal es el que define su estrategia de investigación. En ese sentido, se dice que esta facultad está facultado a instruir a la Policía Nacional la realización de determinados actos de investigación. La función preparatoria, que es básicamente cuando hablamos de una formalización de investigación preparatoria, en donde el fiscal, luego de realizar los actos de investigación, decidirá si emite un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento, que va a significar solicitar al juez el archivo de determinada causa, ¿no? Función imputadora, porque efectivamente como titular exclusivo de la acción penal es el único que puede atribuir un delito a determinada persona. No existe otro órgano que pueda atribuir delitos, solamente es el Ministerio Público, ¿no?, que tiene esta función. También dice que tiene la función cautelar, porque en el desarrollo de la investigación van a existir circunstancias que puedan significar el peligro de la investigación, como por ejemplo el peligro de desaparición de pruebas o incluso que pueda desaparecer el imputado o se pueda fugar del lugar, ¿no? El Ministerio Público, dentro de sus funciones, esta es la de requerir medidas cautelares como la prisión preventiva, dependiendo de la gravedad de estos peligros, ¿no? Función requirente. Al momento de concluir una investigación preparatoria, se puede decidir si emitir un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento, una acusación directa o un proceso inmediato. Función, función opinativa. No es aplicable al proceso penal, sino a otro tipo de procesos, como por ejemplo en los procesos civiles o de familia, el fiscal emite un dictamen previo a una sentencia correspondiente, ¿no? Función probatoria, básicamente la de recabar los elementos de prueba durante la investigación preliminar y sustentarlo debidamente ante el juez. Función de control acusatoria y de vigilancia, precisamente de garante de derechos fundamentales. Bien, eso en cuanto a las funciones básicamente que tiene el Ministerio Público en su rol en este nuevo sistema procesal penal, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, aquí hablamos del reglamento de organización y funciones del Ministerio Público. Bien, las funciones que tiene el Ministerio Público están reglamentadas dentro de lo que viene a ser el reglamento de organización y funciones. Por ejemplo, dentro de las directivas, los memorandos institucionales que suelen encontrarse, porque es necesario y es importantísimo en ese sentido de que se tenga que regir la conducta y el comportamiento de aquellas personas que forman parte de esta institución, ¿no?, que es el Ministerio Público. Es decir, va a ser vital, de suma importancia, de que tanto los funcionarios y servidores públicos tengan que regirse adecuadamente su comportamiento en base a las normas, en base a las infranormas institucionales, porque precisamente en base a estas normas o infranormas institucionales existentes, vamos a poder, si es que los trabajadores del Ministerio Público están incumpliendo alguna función dentro de esta institución. Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, factores importantes que debemos tener presente, que debemos tener en cuenta en ese sentido. Esos factores importantes que debemos siempre tener en cuenta están relacionados a la labor importante que tiene que realizar, en este caso, el Ministerio Público como titular de la acción penal. Como defensor de la legalidad, tiene que realizar un trabajo íntegro de suma importancia, a efecto de que primero el desarrollo de una investigación se tenga que dar de manera adecuada, el desarrollo de una investigación se tenga que dar cumpliendo los parámetros establecidos, que el desarrollo de una investigación se tenga que dar de forma muy importante, y el Ministerio Público está compuesto, aparte de ello también, por lo que viene a ser una parte administrativa. O sea, tenemos las gerencias y dentro de las gerencias se tienen que cumplir también adecuadamente funciones. Es decir, no podría el Ministerio Público sujetarse solamente a una actividad de carácter de investigación si es que la parte administrativa no juega un rol importante, juega un rol de vital importancia, y por ende quienes conforman parte de la sección administrativa tienen que comportarse de una manera adecuada y tienen que regir su comportamiento en base a las normas e infranormas institucionales. Entonces, va a existir de la mano el trabajo existente entre los que ejecutan la investigación
como vienen a ser en este caso los fiscales y también quienes se van a encargar de la parte administrativa. Y dentro de esa parte administrativa va a ser elemental manera, de qué manera o de qué forma empiezan a desarrollar una actividad, porque si en la parte administrativa se fallan muchas cosas, definitivamente esto va a perjudicar no de manera no de manera indirecta, sino muchas veces hasta de manera directa al trabajo que se realiza dentro del Ministerio Público, ¿no? Porque entendemos por un trabajo adecuado de investigación, es decir, necesitamos un fiscal que realice un trabajo adecuado, que sepa técnicas de investigación. Necesitamos un fiscal que realice una labor extraordinaria, un trabajo que permita, en este caso, demostrar a la sociedad, como defensor de la sociedad, que se encuentran debidamente capacitados y que sin lugar a dudas hace un trabajo adecuado. Para ello ingresa también la parte administrativa en ese sentido. Por ejemplo, qué es lo que va a hacer la parte administrativa? Va a dotar de algunos recursos a lo que viene a ser el trabajo de los fiscales. Es decir, donde se guardan las carpetas fiscales en los anaqueles, cuál es el problema latente que suele observar cuando lamentablemente, por ejemplo, no existen anaqueles dentro de la institución. Entonces, eso es un problema porque no se está dando el debido cuidado a lo que vienen a ser, por ejemplo, las carpetas fiscales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Dotar de buenos anaqueles a la institución del Ministerio Público, que el Ministerio Público observe también que ellos tienen en este caso anaqueles y que pueda darse de esta manera el debido cuidado a lo que son las carpetas fiscales. Ahora, ¿dónde se trabaja a través de lo que son los equipos? Por ejemplo, contar con medios tecnológicos, como vienen a ser en este caso las máquinas. Entonces, tienen que ser máquinas sofisticadas que ayuden, por ejemplo, al desarrollo del trabajo fiscal. No se podría realizar un trabajo si es que, por ejemplo, lamentablemente no se encuentra con este tipo de máquinas en las cuales van a perjudicar lo que viene a ser el desarrollo, por ejemplo, de una investigación. Entonces, que podemos observar ahí, lo que nosotros observamos en ese es, por un lado, la parte administrativa va a jugar un rol muy importante dentro del desarrollo. Por ejemplo, una investigación, la parte administrativa jugará un rol vital a efectos de observar de cómo el trabajo fiscal que se está desarrollando va a ser también de forma adecuada. Entonces, no olvidemos también esa situación que va a ser muy importante, la parte administrativa, dentro del trabajo fiscal que se suele desarrollar o que se va a desarrollar entonces a situaciones que se han visto con mayor frecuencia, ¿no? De que a veces puede existir respecto a lo que viene a ser la labor de un fiscal, un buen trabajo, un trabajo adecuado, pero la parte administrativa no le permite o no le ayuda precisamente a realizar lo que viene a ser este trabajo, porque puede ser reiteradamente que no cuenta con anaqueles, que no cuenta en este caso con el debido soporte. Entonces, eso va a perjudicar sin lugar a dudas el trabajo de investigación, va a perjudicar en gran medida un trabajo de investigación, y eso es lo que precisamente uno espera o desea evitar, que no existe. Este tipo de situaciones o circunstancias que hagan ver o que den a entender de que no se está realizando un buen trabajo, en ese sentido, ingresa pues precisamente el Ministerio Público su reglamento de organización y funciones o directivas. También están los memorándum que pueden haber o que puedan regular la conducta de quienes son los llamados a realizar un trabajo de manera adecuada. Entonces ahí vamos a empezar definiendo a lo que es el concepto del ROF, Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Por ejemplo, el rol de la institución, vamos a ver que es el reglamento de organización y funciones que toda entidad tiene. En este caso, la entidad del Ministerio Público se constituye en un documento técnico normativo de gestión institucional y que establece este ROF del Ministerio Público como la estructura orgánica dentro de una institución, y las estructuras orgánicas dentro de la institución del Ministerio Público se tienen que respetar. Es decir, la parte administrativa con las gerencias existentes, pero también la parte en el tema de jerarquía. Siguiente. Como les decía, en el tema de la jerarquía, a niveles de fiscales, es decir, el Ministerio Público es un ente jerarquizado y vamos a ver pues ahí la figura del fiscal de la nación, en este caso los fiscales supremos, los fiscales superiores y los provinciales. Y si fuera algo más también hablamos del personal administrativo, porque todos los fiscales dentro de la institución del Ministerio Público están ubicados en el cargo de funcionarios públicos. Es decir, los fiscales son funcionarios públicos y una característica importante que tienen estos es, por ejemplo, tener el poder de decisión y de delegación. Característica importante que tiene un funcionario público, e incluso dentro de esas características también vemos que un funcionario va a tener mayor decisión sobre otro funcionario.
dentro de la misma institución. Por ejemplo, un fiscal provincial es un funcionario público que tiene decisión respecto a su despacho fiscal, pero si hablamos de un fiscal superior, obviamente el fiscal provincial tiene que acatar las órdenes del fiscal superior y un fiscal supremo o el fiscal de la nación o las coordinaciones, entonces vamos viendo, por ejemplo, nosotros en ese sentido que encontramos organismos jerarquizados dentro de lo que viene a ser la institución y el reglamento de organización y funciones, precisamente señala ese aspecto, ¿no? Luego nos habla de las relaciones de coordinación, de control entre los órganos, unidades orgánicas o entidades cuando corresponda. Entonces el Ministerio Público, tenemos una parte que se encargará a través de los fiscales del trabajo de la investigación, otras unidades que van a cumplir también un rol muy importante, por ejemplo, en el que se encargará de recabar documentación de futuras personas que quieran trabajar dentro de la institución del Ministerio Público. Y dentro de ello, por ejemplo, veremos lo que es potencial humano también, ¿no? Porque busca que los que van a postular a esta institución del Ministerio Público sean personas que tengan determinado perfil profesional. Es decir, no cualquiera debe o tiene que estar dentro de la institución del Ministerio Público, sino también que deben ser solamente aquellas personas que cumplen con determinados requisitos, con determinados perfiles, ¿no? Que hoy en día se ha visto, por ejemplo, respecto al tema que estoy señalando, incluso una mayor exigencia que radica la mayor exigencia para que postulen, por ejemplo, en los futuros asistentes en función fiscal. Hoy te piden más años de prácticas dentro de una institución pública, ¿no? De preferencia te piden hasta 2 años de experiencia dentro de una institución a efectos que, por ejemplo, puedas trabajar recién dentro de la institución del Ministerio Público. Porque ya antes era menor tiempo. ¿Y cuál era una desventaja? Que uno no podía llegar a una institución a practicar o especular. O sea, uno podría llegar a una institución, muchísimo menos a una institución tan grande como el Ministerio Público, a especular y recién dentro de la institución a aprender qué es lo que recién va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Veremos que va a concurrir, va a ocurrir, no se requiera el personal que tenga experiencia, que haya previamente a ingresar al trabajo de una institución del Ministerio Público tenga conocimiento, por ejemplo, en los temas de derecho penal, si es que va a postular a las fiscalías penales y dentro de las fiscalías, como por ejemplo las fiscalías anticorrupción, las que sean de crimen organizado, que conozcan algunas cuestiones primero de parte procesal de lo que es una investigación y también que conozcan, por ejemplo, delitos contra la administración pública, a efectos de que podamos ver con qué personal estamos contando, ¿no? Entonces, ¿por qué obviamente si no hay conocimiento y uno va a llegar a experimentar y recién aprender, esto no ayuda al trabajo de la institución, ¿no? Del Ministerio Público, porque lo que se requiere es que la persona tenga proactividad, que tenga entusiasmo, pero también que tengan conocimientos procesales y que solo aprendan y que solo aprenden pues en estos tipos de temas, en estos tipos de diplomados, ¿no? De la función del Ministerio Público y la función que realiza el asistente en función fiscal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que nosotros vamos a mencionar lo siguiente, ¿cuál es la utilidad que tiene el ROF del Ministerio Público? El ROF deberá ser empleado como un instrumento siempre de gestión administrativa para establecer campos, funciones y responsabilidades y un medio para efectuar el proceso de dirección y control. El reglamento de organización y funciones describe la estructura hasta el nivel del órgano o unidades orgánicas en tal sentido, supeditadas en lo que viene a ser el manual de organización y funciones sobre cada cargo en particular. Entonces, cuando uno trabaja dentro de la institución del Ministerio Público o los que postulan a esta institución, tienen que primero ir a una charla y existen charlas de inducción, que no son otra cosa que las charlas de preparación a los postulantes. Por ejemplo, dentro de un cargo y quienes han pasado este tipo de exámenes, tenemos la charla de inducción y en esa charla de inducción brevemente se les empieza a mencionar cuáles son los objetivos que tiene la institución del Ministerio Público, qué áreas se encuentran, la persona que trabaja dentro de la institución debe conocer al pie de la letra, si es posible, lo que señala su reglamento de organización y funciones, porque en base a lo que se encuentra ahí establecido es lo que va a realizar o va a adecuar su comportamiento. ¿Qué situaciones suelen observar? A veces tengamos en cuenta, y no solamente a nivel de la institución del Ministerio Público, sino a nivel de muchas instituciones, que la persona que trabaja dentro de una determinada área
empieza a realizar sus actividades, pero solamente empíricamente, porque alguien le dijo que, pero muchas veces no porque se han tomado la molestia, por ejemplo, de ver, observar lo que dice su reglamento de organización y funciones, ¿no? Es entonces en ese sentido que no se puede dar porque hay que ver y hay que repasar lo que se encuentra en este reglamento de organización y funciones, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante este reglamento de organización y funciones? Porque, por los siguientes motivos. Primero, cada uno tiene sus roles específicos, cada uno tiene sus actividades propias dentro de la institución del Ministerio Público y con el ROF, con este reglamento de organización y funciones, lo que se va a evitar, por ejemplo, es que exista duplicidad de funciones. No pueden realizar funciones iguales, pueden existir funciones parecidas, pero no existen funciones iguales, ¿no? No es la misma función de un fiscal provincial con la función de fiscal adjunto, ¿no? No es lo mismo la función que va a tener un fiscal superior con la de un fiscal adjunto superior o la del fiscal supremo con el fiscal de la nación, ¿no? Son cargos o funcionarios públicos que tienen poder de decisión y de delegación, pero cada uno tiene sus funciones específicas. Entonces, el reglamento de organización en funciones precisamente empieza a separar eso, ¿no? Muy bien, tú fiscal provincial, estas son las actividades que tú debes realizar, ¿no? Tú como fiscal adjunto provincial, estas son sus actividades que tienes que dar en cuenta siempre al fiscal, ¿no? O sea, el fiscal adjunto siempre tiene que dar cuenta de sus acciones al fiscal provincial. El fiscal adjunto provincial siempre tiene que acatar las órdenes que da el fiscal superior. Por ejemplo, si el fiscal provincial emite un archivo, ese archivo por requisito de procedibilidad a quien tiene que pasar el fiscal provincial respecto a ese archivo, que tiene, por ejemplo, necesariamente poner en conocimiento de quién tiene, de quién, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Ya, no, pensé que se había las... Ya, bueno, como les decía, ¿no? El fiscal provincial siempre, perdón, el fiscal adjunto siempre va a tener que dar cuenta al fiscal provincial, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal provincial emite un archivo, como les decía, ese archivo por requisito de procedibilidad, a quien tiene que pasar es al fiscal provincial. Respecto a ese archivo que tiene, por ejemplo, necesariamente poner en conocimiento de quién y quién tiene el poder de decisión, ¿no? Del archivo existente, de los sujetos procesales, y si los sujetos procesales no están de acuerdo con esto, ante quién llevan o hacen una elevación de acuerdos, a quien plantean su elevación tiene que ser el fiscal superior, ¿no? Quien analizará, por ejemplo, este archivo y podrá emitir cualquiera de las dos decisiones. Primero, confirmar el archivo, que es la primera decisión que puede tener, confirmar el archivo, o en el otro caso, revocar, por ejemplo, de un archivo, ya que cualquiera de esas dos situaciones puede ser la decisión que puede adoptar en este tipo un fiscal superior, ¿no? Sea confirmar lo que viene a ser el archivo, y si deciden en este caso revocar el archivo, ¿qué ordenará el fiscal provincial? Que el fiscal provincial, por ejemplo, amplíe la investigación o formalice la investigación. El fiscal provincial podrá decir, ¿sabes qué, fiscal superior? Yo no estoy de acuerdo con con lo que está señalando, pues no, porque tienen que acatar las órdenes y esto en base a que el reglamento de organización y funciones del Ministerio Público así lo señala, ¿no? Así lo ha planteado también, entonces por eso nos dice, tengan el ROF, el reglamento de organización y funciones, ahí señala, en este caso cuando mencionamos el asistente en función fiscal, es un servidor público. Él no se puede revelar porque el asistente en función fiscal tiene que acatar, por ejemplo, las órdenes de lo que es el jefe inmediato, y el jefe inmediato en este caso es el fiscal o funcionario público que está a su cargo, ¿no? Bien, recordemos que dentro del reglamento de organización y funciones también puede existir cierta variación existente o van a existir cambios a medida que van avanzando, también diferentes factores o diferentes situaciones que puede existir cambios dentro del reglamento de organización y funciones. Por supuesto, si dentro de los entes jerarquizados de la misma manera, de lo que se va a buscar acá es la que a través, por ejemplo, de las funciones establecidas,
van a tener cada fiscal, cada asistente o cada gerencia. Se busque un bien en común o un objetivo en común que viene a ser, este caso, dotar al Ministerio Público de lo que vienen a ser atribuciones que le permitan defender de manera adecuada lo que viene a ser, en este caso, la legalidad y también defender los derechos sociales existentes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Disculpen un pequeño contratiempo. Bien, aquí precisamente de lo que uno observa, esta estructura orgánica propiamente dentro de la estructura orgánica, lo que viene a ser el Ministerio Público, ¿no? Observamos, por ejemplo, la labor que realiza la Fiscalía de la Nación, juntamente con la mano de que los fiscales supremos, al otro lado también tenemos lo que va a ser, por ejemplo, el Consejo Consultivo, y al otro lado también tenemos el órgano de control institucional, ¿no? Entonces tendremos esa estructura que es muy bien compuesta, que va atendiendo órganos jerarquizados y que cada uno con funciones específicas dentro de la existencia de esa jerarquización, que se da un equipo compuesto y quienes van a tener cargos, por ejemplo, de gerencia de la misma manera son cargos de decisión, pero no realizan una labor de investigación como son los fiscales, pero sí el soporte que ellos van a hacer es muy importante para la labor fiscal, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí podemos visualizar lo que vienen a ser las funciones del fiscal de la nación y cuáles serán las funciones, porque engloba todos, no solamente el trabajo fiscal, sino el trabajo de las gerencias a nivel de esta institución, del Ministerio Público, ¿no? Y dentro de las funciones tendremos como, por ejemplo, promover de oficio o a pedido de parte la acción en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por derecho. Es necesario, esto si bien es cierto, defensor de la legalidad, es un eslogan muy bonito que le ponen pues al Ministerio Público primero, defensor de la legalidad, y que entendemos por ello que el primero en tener que hacer una interpretación de lo que se encuentra establecido dentro del Código Penal será el Ministerio Público, ¿no? Es decir, el fiscal observará qué es lo que se encuentra en el Código Penal y si las conductas, por ejemplo, de las diferentes denuncias que se suelen dar, se subsumen o no se subsumen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y eso a través de que del análisis, el principio de legalidad, entonces la Fiscalía de la Nación tiene ese objetivo y esa obligación de que se cumpla precisamente la defensa de la legalidad. Y para ello, por ejemplo, se necesita de mucha capacitación y por ello se encuentra la Escuela del Ministerio Público también, ¿no? Quienes a través de la Escuela del Ministerio Público capacitarán, por ejemplo, al personal fiscal y al personal administrativo para que precisamente ellos tengan a bien de cumplir un trabajo y que logren, en este caso, respetarse el principio de legalidad existentes y de igual manera tutelar los derechos de quienes de la ciudadanía, porque son los defensores de la legalidad y también de la sociedad. ¿Qué otra función importante tiene la Fiscalía de la Nación? Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Por ende, que se señala de que para poder ingresar a la institución que viene a ser el Ministerio Público hay que tener en cuenta la preparación y ver quiénes quieren formar parte de esta institución. Por lo que se necesita es que sus funcionarios y servidores públicos trabajen en beneficio de la institución a través de un beneficio personal, ¿no? El Ministerio Público
tiene que conducir desde el inicio de la investigación de un delito a efectos de identificar primero al presunto autor o de un hecho delictivo y recabar los elementos de convicción que sean necesarios a efectos de esclarecer los hechos que están siendo de materia de investigación. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, también, por ejemplo, y emite, en este caso, lo que viene a ser las disposiciones o dictámenes que se encuentran contemplados por la ley. Siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos el manual de organización y funciones que contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada organigrama, y es la descripción de la función de todos los puestos en la empresa. En este caso, en la entidad del Ministerio Público también se suele incluir en la descripción de cada puesto o de cada perfil que van a tener los trabajadores. Entonces, el manual de organización en funciones es vital, en este caso, a efectos de ver específicamente cuál va a ser la labor que están realizando cada uno de estos trabajadores. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Para la elaboración del manual de organización y funciones se necesita la participación y compromiso de toda la organización. En ese procedimiento, ese es el procedimiento que nos señala cómo se van a tener que comportar tanto los funcionarios y servidores públicos por acuerdo de quienes se encuentran dentro de los cargos superiores a nivel de la institución del Ministerio Público, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, aquí observamos nosotros lo que viene a ser la estructura que encontramos en las labores propias de la labor del Ministerio Público existentes, donde hay que regirnos en base a lo que señalan estos manuales, ¿no?, de organizaciones y funciones de cada una de las instituciones del Estado. Siguiente, por favor. Bien, aquí llega el momento de tener que analizar algunas particularidades de funciones, es decir, analizar cuál viene a ser el trabajo o cuál viene a ser la actividad que se va a tener a bien de realizar, y dentro de ellos vamos a ver pues que en ese sentido algunos factores que a continuación vamos a tener a bien de mencionar. Por ejemplo, previamente veremos la labor dentro de la institución del Ministerio Público que realiza, por ejemplo, el asistente de función fiscal. El asistente de función fiscal es el brazo derecho del fiscal, ya que tiene que realizar actividades importantes que coadyuven o ayuden al trabajo y a la labor de investigación. Entonces tiene que ser muy importante el trabajo y cuáles serán esas funciones que se han establecido, por ejemplo, para la labor de un asistente de función fiscal. Veremos las siguientes. Primero, que se va a encargar de realizar una proyección y que va a proyectar de acuerdo a lo que señala sus reglamentos de organización y funciones, su manual de organización. Por ejemplo, proyectar lo que vienen a ser las disposiciones, los requerimientos, las providencias y asistir a los fiscales durante el desarrollo de la investigación. También un asistente en función fiscal se tiene que encargar, por ejemplo, de lo que viene a ser la recopilación de determinados documentos. Se encargará, por ejemplo, en ese caso de realizar este trabajo de la misma manera. Su trabajo es importantísimo porque le dan la custodia de las carpetas fiscales, ¿no? Vamos a ver el siguiente análisis, vamos a ver el siguiente análisis. ¿Ustedes creen que llevarse las carpetas fiscales de la institución del Ministerio Público siempre es un riesgo, ¿no? Siempre es un peligro porque nadie está libre de nada, ¿no? Imagínense ustedes que un asistente se lleve la carpeta fiscal, que la saque fuera de la institución, ¿no?, y le pase algo. ¿Ustedes creen que van a tener responsabilidad sobre ese asistente en función fiscal? Bien, obviamente que sí va a tener responsabilidad, ¿no? Y no solamente esa responsabilidad va a recaer sobre él, sino también sobre su fiscal provincial, ¿no? En el tiempo bueno, ahorita ya hemos vuelto a la presencialidad, pero por ejemplo, en el tiempo de que estaba la pandemia, que se realizaba el trabajo remoto, algunos hacían presencial o hacían trabajo mixto. Lo que hacían los asistentes era llevarse las carpetas
pero solamente porque era un caso extremo, ¿no? Que no podían estar, por el tema del aforo, no podía haber mucha gente en las oficinas, entonces algunos tenían que hacer trabajo remoto, pero ¿qué era lo que pasaba? El fiscal provincial o el fiscal adjunto, porque ahí en la fiscalía, por ejemplo, el fiscal provincial tiene su propio asistente y los adjuntos también tienen sus propios asistentes por ser despachos corporativos, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué es eso. ¿Qué hacían en ese entonces? El fiscal provincial le daba su carga a los asistentes, pero previamente les hacía firmar un cargo, ¿no? De todas las carpetas que se estaban llevando para trabajar en casa, ¿no? Con la finalidad de también salvar responsabilidad en caso que llegue a pasar algo, pues, ¿no? Y también porque la función del fiscal es de vigilar la labor del asistente en función fiscal, ¿no? La labor que se le ha encomendado, tiene que ser cuidadoso también en ese sentido. El fiscal de despacho tiene también que observar y analizar, por ejemplo, cómo se está conduciendo su despacho fiscal. Entonces vemos que el comportamiento, las formas de participación son compartidas, vamos observando esa situación. La función del asistente en función fiscal es de encargarse, por ejemplo, de lo que viene a ser el ingreso de los diferentes escritos que tienen que ingresarlo en el sistema de gestión fiscal, ¿no? Hoy en día también se habla, por ejemplo, de lo que es la carpeta electrónica administrativa, ¿no? Pero eso ya se ve más en lo que es la labor administrativa. Por ejemplo, la labor de función fiscal, su deber es mantener actualizado el sistema de gestión fiscal, ¿no? Por ejemplo, todos los escritos que se ingresan a determinadas investigaciones tienen que ser proveídas, tienen que ser subidas al sistema, tanto, por ejemplo, también cuando la denuncia, desde que ingresa la denuncia, desde que se apertura, si por ahí se archiva preliminarmente, si por ahí se formaliza, si por ahí se acusa, o más adelante ¿cómo se llama? Primero se concluye la investigación y más adelante pues una acusación o un sobreseimiento, ¿no? Todos esos pasos desde que ingresa la denuncia al sistema, todos esos pasos ya lo tiene que hacer y es la labor del asistente en función fiscal, el cual va a tener que tener siempre actualizado del estado del proceso, ¿no? En el sistema de gestión fiscal. Bien, como les decía, ¿no? Eh, Muchas veces puede ser por descuido, negligencia o por cuestiones que terminan desapareciendo las carpetas fiscales en físico, ¿no? Puede existir un siniestro, un incendio que haya desaparecido, por ejemplo, las carpetas que se encontraban esto en la institución, ¿no? O eventos o circunstancias eventuales que se suelen dar. Para ello, para no preocuparse, se encontrarán, pues, en este caso, lo que vienen a ser las carpetas electrónicas, porque en base a las carpetas electrónicas haremos la reconstrucción de esas carpetas fiscales, que en físico, por ejemplo, no se encuentran. ¿Y de quién es la responsabilidad? En este caso, del asistente en función fiscal, pero también la responsabilidad recae en quien está a cargo de este asistente en función fiscal, ¿no? Por ende, en las responsabilidades son compartidas. Y esto, ¿por qué le establecen, pues, los reglamentos de la institución, ¿no? Lo señalan los reglamentos. Como les decía, si por A o B pasa algo, Dios no quiera, puede pasar un incendio o algo, ¿no? Se puedan perder o quemar, incinerar las carpetas fiscales, pero para eso está el sistema. Por eso, todos los requerimientos, todas las providencias y todo, siempre es la obligación del asistente en función fiscal tener al día el sistema en gestión fiscal, ¿no? Darle el trámite correspondiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros podemos observar que dentro de las labores que va a desempeñar un asistente en función fiscal es impulsar pues lo que viene a ser los actos de investigación, también en notificar a veces
el fiscal dispone que se realicen 20 actos de investigación, por ejemplo, ¿no? En la disposición que hace el fiscal, el caso que sea, por ejemplo, hurto. Entonces, en ese caso se emite una disposición y el fiscal dice, vamos a realizar 20 actos de investigación, pero solo se han cumplido la mitad. No se han logrado cumplir todos, solamente la mitad. Entonces, ¿a quién le llegan los cargos de esas notificaciones? ¿A quién le llegan los cargos, por ejemplo, de esos oficios que se han remitido? Todo eso le llegan a los asistentes en función fiscal. Entonces, él puede impulsar, pero siempre haciendo la consulta con el fiscal que está a cargo, ¿no? Esa es la labor del asistente en función fiscal. Siguiente diapositiva. Bien, hoy en día lo que vienen a ser las fiscalías corporativas, ¿no? Que entendemos o que se observa. Lo que vienen a hacer, por ejemplo, en este caso, las fiscalías corporativas, es el trabajo en equipo que se tiene que dar. Es decir, el trabajo en conjunto que se tiene que establecer uno dentro del trabajo fiscal. Lo que tiene que observar es cuál es la labor que están realizando cada uno de los integrantes de este equipo, porque el Ministerio Público viene a ser un equipo y hoy en día con las fiscalías corporativas lo que se busca es hacer frente, por ejemplo, a temas de sobrecarga laboral que existen. Si existe lentitud dentro del trabajo fiscal, a veces es porque todavía está faltando el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en conjunto. Por ejemplo, las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios son fiscalías corporativas. Son fiscalías en las cuales el fiscal provincial, por ejemplo, no se encuentra, puede ser asistido por otro fiscal que se encuentre en ese momento, ¿no? Entonces vemos un trabajo en conjunto, vemos un trabajo en equipo y por eso en las fiscalías corporativas, si tú eres asistente en función fiscal y no se encuentra, por ejemplo, tu fiscal en ese momento en tu despacho, se encuentra, tú tomas una declaración y, por ejemplo, necesitas que el fiscal, tu fiscal provincial o tu fiscal adjunto firme tu declaración y en ese momento no está. Tú puedes ir y solicitarle a otro fiscal que esté ahí o de otro despacho que pueda firmar esa declaración, ¿no? Bien, otro asistente diría, pues no, quizás yo mismo firmo la declaración, ¿no? Yo te diría, no me complico, sino me voy donde otro fiscal, como les decía, ¿no? Y el otro fiscal de otro despacho me puede ayudar con lo que esta es la declaración, se puede hacer o no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer, porque obviamente la Fiscalía de la Nación dijo, mira, nuestras fiscalías especializadas necesitan trabajo en equipo. Ellos son los que tienen ahora mucha carga laboral y como eso existe, lo que ahora se tiene que ver es que tiene que existir un trabajo en equipo y por ende las fiscalías corporativas son llamados a que se tenga que cumplir sin lugar a dudas. Por eso existen estas fiscalías corporativas, ¿no? Que tienen que realizar una labor importante, ¿no? Como les decía, aquí en la Fiscalía de Ica existen dos fiscalías corporativas y cada fiscalía corporativa está compuesta por 5 despachos, ¿no? En cada despacho es un fiscal provincial y en algunos casos 2 adjuntos o en un despacho es un provincial y un adjunto nada más, ¿no? Pues, pero su forma de trabajo es en forma conjunta, ¿no? Al final por ejemplo, en el tema de carga, al final ¿cómo se llama? Los resultados se van a ver por toda la corporativa, ¿no? Al final no solamente se ve por despacho, sino a nivel de toda la corporativa, ¿no? ¿Qué corporativa tiene más casos resueltos? ¿Qué corporativa tiene menos carga, ¿no? O sea, al momento de resolver, ¿no? ¿Qué fiscalía tiene mayores casos resueltos? Todo eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en las etapas del proceso penal, aquí tenemos 3 etapas procesales, ¿no? Son las que acompañan a nuestro sistema procesal penal, teniendo en ese sentido la etapa de investigación preparatoria, ¿no? La etapa intermedia, también cuando hablamos de la etapa de juicio oral. O sea, cualquiera de estas 3 etapas procesales vamos a tener que ver si el fiscal, personal administrativo y también soporte técnico, por ejemplo, logístico, ayudan o no ayudan a efecto de tener una investigación que sea de éxito. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, nosotros sabemos que es una de las etapas a nivel de investigación que va a cumplir un rol muy importante porque en esta etapa de investigación preparatoria a la vez cuenta con lo que son las diligencias preliminares. ¿Y cuál es el objetivo que se tiene en las diligencias preliminares?
realizar actos de investigación que sean urgentes e inaplazables. O sea, viene a ser el objetivo realizar actos de investigación que sean urgentes e inaplazables. Eso se tiene como objetivo. Entonces, la investigación preparatoria, por ende, lo que va a buscar es a través del trabajo fiscal que se cumplan estos objetivos, que realmente se individualice, por ejemplo, al presunto autor del hecho delictivo, que se individualice al agraviado, y para ello necesitamos lo que viene a ser la participación de un fiscal que cumpla con las funciones establecidas, ¿no? Un asistente en función fiscal que de la misma manera cumpla con lo que viene a ser las funciones que se le está encomendando. Entonces vamos viendo acá cómo va a ser de vital o trascendente la actividad que ellos tienen que tener, y de la misma forma se da en la etapa intermedia. ¿Cuáles son las funciones que tiene que tener? Es decir, a nivel procesal vamos a ver que los sujetos procesales, en este caso, el fiscal tiene que pegarse en lo que se señala el código sin perjuicio de no abandonar funciones específicas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vemos el sistema procesal peruano, ¿no? Sobre ello es necesario mencionar un poco sobre cómo ha estado dándose este cambio, ¿no? Porque este cambio en un primer momento se da precisamente respecto a dos factores. El primero es que hay que buscar que el Ministerio Público sea el que se encargue de la investigación por las propias funciones de institución que tienen de encargarse de una investigación y luego de la calificación. Porque, ¿cuál era el problema cuando otros se encargaban de la investigación? Y te toca la calificación, muchas veces no calificas porque consideras que adicionalmente se podrían haber realizado otras actividades más, o sea, adicionalmente podrían haberse ejecutado otras acciones, y ¿por qué no se realizaron, no? ¿Por qué no se ejecutaron otras acciones? Más por la sencilla y siguiente razón, por ejemplo, en el caso de lo que se observa es que los policías hacen una investigación muy importante, pero por ejemplo, hay que tener un tino especial, un análisis jurídico, y esto es propio de los abogados, ¿no? Para hacer una calificación existente, entonces dijeron, en este caso hay que darle preponderancia a la institución del Ministerio Público y ellos que se encarguen con lo que viene a ser la denominación de la carga laboral, ¿no? De la sobrecarga laboral, y ellos tienen que ser los que a nivel de investigación tienen que demostrar la culpabilidad de una persona. La persona investigada no está obligada en demostrar, por ejemplo, lo que viene a ser su inocencia, ¿no? La inocencia se presume y esto ha tenido un giro progresivamente hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Como les decía, el fiscal no solamente se va a enfocar a acusar a una persona, también tiene que buscar los elementos de convicción, de cargo y de descargo, ¿no? Por ejemplo, de cargo, cuando va a encontrar la responsabilidad de determinada persona al atribuirle un delito, ¿no? Pero el de descargo también porque puede tomar la decisión de de archivar la investigación, ¿no? Porque por diferentes motivos, no existen medios de prueba que relacionen a la persona con la comisión del delito, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí, como les decía, el fiscal emite las disposiciones, providencias y requerimientos. Pregunta, ¿cuál de los tres aspectos que emite un fiscal tiene el carácter decisorio? ¿Con cuál se decide? ¿Con la disposición, con la providencia o con el requerimiento? ¿Con cuál de ellos se decide las que tienen decisiones? Bien, en este caso pues no vienen a ser las disposiciones, porque con una disposición se decide, ¿no? Decidimos iniciar una investigación, formalizar e incluso concluir, ¿no? En el caso de las providencias a nivel funcional, van a servir para ordenar los diferentes actos de investigación que llegan diariamente, ya que diariamente pues ingresan escritos en los que se proyectan muchas cosas. Entonces, todo eso tiene que tener un orden y ese orden se dará a través de los proveídos, ¿no? El tema de los requerimientos vienen a ser los pedidos fiscales a través de lo que cuando uno requiere algo, uno solicita algo, un requerimiento necesariamente tiene que pasarse por la dualidad, ¿no? Es decir, una evaluación, y el encargado de tener que evaluar los requerimientos fiscales tiene que ser el juez de investigación preparatoria, ¿no? En este caso, en particular, el fiscal tomó un análisis existente correcto, pero o sea, decisión existente tiene que ser necesariamente sometida, por ejemplo, a lo que viene a ser una evaluación de la contraparte, ¿no? Como les decía, el fiscal hace su investigación, realiza su investigación, y, por ejemplo, si llega a formalizar o a hacer un requerimiento
de acusación o sobrecimiento, eso de ahí va a tener que llevarse, o va a tener que sustentarlo ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y también va a cumplir la función de los abogados también, ser evaluada la posición del fiscal, ¿no? Y si no está de acuerdo también poder, en juicio, poder debatir, pues, ese requerimiento que hace el fiscal, ¿no? Bien, de esta manera, pues, llegamos a la parte final de esta exposición. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención y al grupo, pues, Chile, ¿no? Chile Colán, por la invitación.